sigue creciendo la polémica por la manera en la que fue escogido el candidato del Centro Democrático, después de que el presidente de Fedegan, esposo de María Fernanda Cabal y fundador del Centro Democrático, José Félix Laforí, denunciara irregularidades en las últimas horas. Hablamos en Noticias Caracol en vivo con uno de los voceros de la firma chilena que le hizo auditoría al proceso y esto nos dijo, escuchen. ¿Usted me acepta en esta entrevista que la auditoría de esta encuesta no tiene cómo saber cuántas personas votaron en el Valle del Cauca, cuántas personas votaron en Antioquia, cuántas personas votaron en La Guajira? ¿Esa información ustedes nunca la pidieron? No, es que nosotros no somos la empresa que hace la encuesta, nosotros somos la que securizamos la información. Esa empresa que hace la encuesta tendría que contestarle esa pregunta. Pero la que audita, ¿cómo la hicieron, no? Nosotros auditamos todo lo que es la seguridad de la información. Por eso, el proceso para que la información esté segura. Geolocalización, claro, la geolocalización de estos usuarios, si puede o no puede ser determinada, va a depender de la información que tengan los que realicen la encuesta. Nosotros hacemos la securitización de la información. A lo mejor puede, a lo mejor no, eso va a depender de ellos. Y si es que el mandante también solicita eso, que tampoco ahí se escapa de mi ámbito de acción, no lo tengo una respuesta sí o no. En pro de la seguridad de información, le cambio entonces la pregunta, director, ¿no es mejor saber por ciudad cuántas personas votaron? No necesariamente, nosotros se puede, si tenemos la información inicial, nosotros podríamos determinar eso y si fuese parte del trabajo que nos solicitan lo podríamos hacer. En este caso no fue así, por lo tanto no tenemos esa información nosotros. No digo que Panel Ciudadano no la tenga o el partido no la tenga, no lo sé. Pero usted me dice que no nos fue entregada esa información. ¿Lo hubiera podido hacer? Si nos entregan a nosotros, claro, la información georreferenciada de cada uno, nosotros podríamos determinarlo. ¿Y era responsabilidad de ustedes solicitarlo? No. Nosotros nos entregaron un trabajo y nos dijeron, se hace una encuesta, nosotros necesitamos que se haga en forma segura y eso es lo que hacemos nosotros. 7:41. A partir de estas declaraciones del director de Kepler, que fue la empresa auditora, pues vamos a hablar con el doctor José Félix Laforí, el presidente de Fedegan, quien, recordemos, había presentado sus dudas de la auditoría y del método como se hizo esta encuesta a través de distintos medios de comunicación. Doctor Laforí, gracias por estar a esta hora en Noticias Caracol en vivo. Déjeme arrancar por la primera pregunta. ¿Qué impresión le da estas declaraciones ayer del director de la empresa auditora? ¿Usted cómo recibe esto de que nunca se pidió desmenuzado por ciudades, por regiones, cómo votó la gente? Es curioso, porque fíjese usted que el partido al día siguiente hizo un comunicado en la que, para darle garantías a la opinión pública sobre la transparencia del proceso, publica la certificación que esta empresa da a Kepler a propósito del proceso de encuestas que se llevaron a cabo. Y casi un mes después nos enteramos que esta empresa no hizo lo que le habían contratado, o lo que le contrataron no corresponde realmente a una auditoría seria que le garantice a los ciudadanos que lo que finalmente terminó encuestado es la verdad de los hechos. Señor Laforí, ¿cómo pudieron ustedes demostrar, tal vez, o contradecir esto que está diciendo la auditoría? ¿Qué pruebas ustedes tienen, o cifras, mejor aún, de ese registro que la auditoría debería tener, pero que no la tiene en las diferentes ciudades? Poníamos ejemplo como La Guajira. Claro, porque es que el tema es muy sencillo. Lo que el partido llama colegio electoral son aquellos militantes con una dignidad en el partido, es decir, miembros de los directorios municipales o departamentales, o credenciales de ediles, de concejales, de representantes, de diputados, de senadores. Por consiguiente, todos aquellos que tienen esa dignidad debieron de ser encuestados. Además, el partido entregó la lista de las personas que iban a ser encuestadas, es decir, es una cosa totalmente abierta. Por consiguiente, simplemente usted llama, por ejemplo, en La Guajira, que me pregunta,
a las 57 personas que estaban en la lista que el propio partido le entrega a la encuestadora para que encueste. Y cuando uno los llama ex post, es decir, después de la encuesta, pues obviamente las respuestas son muy diferentes a lo que mostró el agregado de la encuestadora y que lo puso además en su página web y que el partido nos los entrega a nosotros en las respuestas a los derechos de petición. Doctor Laforí, ¿Panel Ciudadano tiene la encuesta desmenuzada por ciudades? Esa pregunta tan general, ¿ellos la han logrado responder? Porque a la auditoría no se la respondieron. Fue de las cosas que más me llamó en la entrevista la atención. Sí, claro. Y yo tengo el consolidado. Cuando da 1000 y tantos votos a Paloma y 800 y tantos a María Fernanda. Yo tengo por departamento, porque además la información me la manda el director del partido, que se la manda a su vez Panel Ciudadano. Por consiguiente, la información con la cual contrasto la situación de La Guajira y de otros departamentos es a partir de la información que el partido transmite como la información de la encuestadora. Por consiguiente, no entiendo cómo ahora quien audita el proceso, aquel que tiene que darles garantía y satisfacción a la opinión pública, sobre todo aquella empresa que el propio partido muestra en un trino, en un X del partido, que no sé si fue el 16 o 17 del mes que acaba de pasar, que es los resultados, ahora diga que no. Me parece que es terrible, es parte del lío en que está el partido. Porque claro, si no tiene cómo informar y si la auditoría no hace lo que debió haber hecho, pues ¿cuál es la claridad que hay sobre todo este proceso? Señor Laforí, en medio de esta situación uno se pregunta por qué cuando realizan este tipo de procesos de elección de candidatos dentro de un partido no se presentan los resultados. ¿Cuántos votos obtuvo, por ejemplo, María Fernanda? ¿Cuántos obtuvo Paloma? ¿Cuántos Paola Holguín? ¿Por qué? ¿Qué pasa al interior de esos procesos? ¿Por qué lo deciden así? Terrible. Esa es la parte que a mí, que quise hacer, digámoslo, las preguntas al partido con todo el debido respeto en derechos de petición. Primero, de manera personal, después con derechos de petición para que se sintieran obligados a contestar la pregunta que usted hace. No lo hicieron. Y lo que mandan, en el fondo, termina contradiciendo las realidades del terreno. Yo creo que el partido tiene que serenarse, el director del partido, y tiene que ponerle atención, porque es que el partido es un partido que está debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral y tiene que cumplir no solo los estatutos del partido, sino las normas que en la materia rigen la política colombiana. Sí, es José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN. Hemos venido buscando también otra voz que es muy importante, la del director del Partido Centro Democrático, el doctor Gabriel Vallejo. Aún pues no hemos obtenido la respuesta para aceptar la entrevista y responder precisamente a todas estas preguntas y dudas. Doctor Laforí, ha sido usted muy amable. Gracias. A ustedes muy buen día.